Bien, hoy vamos a avanzar vectores en Cn. Este símbolo de C significa el campo de los complejos. Haremos una introducción a los números complejos. Un número complejo se representa de esta manera. Podemos darle el nombre de Z, A más imaginario B, donde A y B son números reales. Y este símbolo I nos representa la raíz cuadrada de menos 1. Bien, entonces A se llama la parte real, y B la parte imaginaria. Vamos a hablar un poquito del símbolo I. Si ponemos I igual a raíz cuadrada de menos 1 y volvemos a escribir I igual a raíz cuadrada de menos 1, multiplicando miembro a miembro, I por I al cuadrado. Y esto va a ser raíz de menos 1 por raíz de menos 1, que podemos escribir bajo un mismo símbolo radical. O sea, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. El exponente se va con el radical y nos queda menos 1. Pero también escribiendo bajo un mismo símbolo radical, menos 1 por menos 1. Menos por menos da más, raíz cuadrada de 1 al cuadrado, y esto sería 1. Los dos procedimientos están bien, pero por definición, I al cuadrado vamos a tomar igual a menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué operaciones hay con números reales? Veremos la suma, de números complejos. La suma de números complejos, suma o resta. Tomaremos dos números complejos, Z1, A1 más imaginario B1 y Z2, A2 más imaginario B2. La suma de estos números, Z1 más Z2, es equivalente a decir, sumamos las partes reales, A1 más A2, y sumamos las partes imaginarias factorizando el símbolo I, B1 más B2. Y si queremos encontrar las restas de los números complejos, Z1 menos Z2, en vez de sumar, restaríamos simplemente las partes reales y las partes imaginarias. Bien, respecto a la suma, no hay nada más que decir, el resultado sigue siendo un número complejo. Producto. Producto de un número real por un número complejo. Vamos a tomar un número real, sea lambda un número real y un número complejo A más imaginario B. Queremos multiplicar lambda por Z, miembro a miembro. A1 más A más imaginario B. Este escalar afecta a todo, a la parte real y a la parte imaginaria, dándonos como resultado lambda veces A más imaginario lambda veces B, un número que sigue perteneciendo al campo de los complejos. La otra operación
es el producto de números complejos. Producto de números complejos. Vamos a multiplicar estos dos números que tenemos acá, Z1 por Z2. Primero multiplicamos A1 por A2. Lo pongamos aquí. A1 más imaginario B1 multiplicado por A2 más imaginario B2. Bien, desarrollemos. A1 por A2 más A1 por imaginario B2. Saquemos el símbolo de imaginario, A1B2. Más imaginario B1 por A2, ordenando imaginario A2 por B1. Y más finalmente imaginario B1 por imaginario B2, imaginario al cuadrado B1, B2. Pero imaginario al cuadrado por definición hemos tomado que es igual a menos 1. Entonces este símbolo sería igual a menos 1. Agrupando las partes puramente reales y las partes imaginarias, agrupemos esta y esta. Vamos a tener A1, A2 menos B1, B2. Y más imaginario A1, B2 más A2, B1. Bueno, los A, los B son números reales. Acá estamos haciendo operaciones de producto, diferencia o suma de números reales. Es otro número real. Entonces, el resultado pertenece al campo de los complejos. Sigue siendo un número complejo. Hay un número complejo interesante. Si tomamos el conjugado complejo, diremos sea el número complejo ZA más imaginario B. Lo podemos representar en forma gráfica, en el plano complejo. El eje de las partes reales, el eje de las partes imaginarias. Acá A y acá imaginario B. En la intersección se va a encontrar el par ordenado o número complejo A más imaginario B. De ahí que también se lo suele representar a un número complejo como un par ordenado, A, B, donde A es la parte real, B es la parte imaginaria, que si relacionamos con vectores, referenciando al origen, un número complejo es un vector, Z, A más imaginario B. Tiene tamaño, tiene dirección, tiene sentido. El conjugado complejo lo vamos a representar con una barrita y no es nada más que cambiar del signo a la parte imaginaria, o sea, A menos imaginario B. Si lo representamos en el plano complejo, A es la parte real menos imaginario B. Entonces, también es un vector. Podemos de alguna manera decir, si ponemos un espejo acá, el reflejo de la parte de arriba se refleja abajo. Este sería el conjugado complejo A menos imaginario B. ¿Qué propiedades tiene el número complejo? Si multiplicamos el número complejo por su conjugado complejo, vamos a tener la operación de producto de números complejos. A por A al cuadrado. A por imaginario B por menos imaginario B menos imaginario A por B. Imaginario B por A más imaginario A por B. Y finalmente más con menos da menos, imaginario por imaginario, imaginario al cuadrado por B cuadrado.
Pero hemos visto que imaginario cuadrado, por definición, adopta el valor de -1. Entonces, acá se puede simplificar menos imaginario b con más imaginario b, quedándonos simplemente a cuadrado más b cuadrado. ¿Qué representa esta expresión? Si representamos el número complejo inicial, a más imaginario b, en el plano complejo, la parte real, la parte imaginaria, acá tenemos el valor de a y aquí el valor de b. En la intersección tenemos el par ordenado a-b. A es la parte real, b es la parte imaginaria. Que habíamos dicho, básicamente, es un vector. Es un vector. Bien, queremos hallar el tamaño de ese vector, el módulo. Entonces, esta magnitud es a, esta magnitud es b. El tamaño del vector, que lo vamos a representar de esa manera, va a ser nada más entre doble barrita, representemos el módulo, aplicando Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado va a ser el cuadrado de la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, el módulo, el tamaño de un número complejo, el tamaño del número complejo z elevado al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. O sea, el módulo del número complejo va a ser la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. De ahí que decimos el módulo de un número complejo es el producto de z por z conjugado complejo al cuadrado. Bien, ya no sería al cuadrado, ¿no? Z por z conjugado complejo al cuadrado. Está bien. Bien, esa sería la propiedad del conjugado complejo. Ahora, vamos a ver una última operación con números complejos que nos interesa estudiar, que es la división de números complejos. La división. Tomemos el número complejo z, 1 a 1 más imaginario b1. Y un número complejo z2, a 2 más imaginario b2. Queremos dividir estos dos números, z1 dividido entre z2. Eso va a ser reemplazando a1 más imaginario b1 dividido entre a2 más imaginario b2. ¿Cómo se hace la operación? Vamos a multiplicar y dividir por el conjugado complejo del denominador, es decir, a2 menos imaginario b2 dividido entre a2 menos imaginario b2. Estamos multiplicando y dividiendo entre una misma cantidad, no varía la expresión. Pero si desarrollamos en el numerador, ¿qué vamos a tener? A1 por A2. A1 por menos imaginario B2. Menos imaginario, entonces, A1 B2. Más imaginario B1 por A2. Ordenando un poquito, más imaginario A2 por B1, pongamos. Y menos, más con menos da menos. Imaginario por imaginario, imaginario al cuadrado, B1 por B2.
En el denominador, el desarrollo sería A2 por A2, A2 al cuadrado, más con menos, imaginario A2B2, menos imaginario A2B2, más imaginario B2 por A2, entonces más imaginario A2B2, ordenando un poquito, más con menos da menos, imaginario al cuadrado, B2 al cuadrado. Ahora, vamos simplificando. Imaginario al cuadrado vale menos 1, acá también tenemos menos 1. Menos imaginario a 2b2 con más imaginario a 2b2 se cancela. Entonces, en el numerador, ¿qué nos queda? Ordenando las partes puramente reales. A1, A2, más B1, B2. Más B1, B2. Esa sería la parte puramente real y la parte compleja. Factoricemos el imaginario. Imaginario A2B1, pongamos el positivo primero, menos A1B2. En el denominador, A2 al cuadrado, más, menos con menos da más, B2 al cuadrado. Es lo que habíamos visto. Un número multiplicado por su conjugado complejo nos da el módulo elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto podemos asociar de la siguiente manera. A1, A2, más B1, B2, dividido entre A2 al cuadrado, más B2 al cuadrado, más imaginario, la parte compleja. A2B1 menos A1B2 sobre A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. Vamos a identificarlo. Esta es una parte real y esta está afectada por el símbolo I, que sería la parte imaginaria. Entonces el resultado de dividir dos números complejos es otro número complejo. Bien, eso es lo que necesitamos recordar de los números complejos para entrar ahora al tema de vectores en el campo complejo. ¿Qué vamos a entender por un vector en el campo complejo? Sea el vector A, cuyas coordenadas ya no son números reales, sino son números complejos. Diremos A1 más imaginario B1, primera coordenada. Tiene su parte real, tiene su parte imaginaria. La segunda coordenada, A2 más imaginario B2. Y así sucesivamente. Pero tiene n coordenadas. Entonces la enésima coordenada la podemos representar a n más imaginario b n. Tiene n coordenadas, entonces pertenece al campo de los complejos en dimensión n. Haremos un ejemplo particular. A ver, un ejemplo particular de un vector en el campo complejo. Fíjense, cada coordenada es un número complejo, pero un número complejo, habíamos dicho, básicamente es un vector. Entonces, un vector en el campo de los complejos es un vector de vectores. Tomaremos un ejemplito, uno pequeño.
el, el vector A que tenga coordenadas A1 más imaginario B1 y A2 más imaginario B2. Es un vector que tiene dos coordenadas en el campo de los complejos, entonces pertenece a los complejos en dimensión 2. Si relacionamos con los vectores en el campo de los reales, cada coordenada del vector la representábamos en un eje y esos ejes eran perpendiculares entre sí. En este caso, cada coordenada la vamos a representar en un plano complejo. Por ejemplo, para la primera coordenada necesitamos un campo complejo donde acá representamos la parte puramente real, la parte puramente imaginaria. La primera coordenada, A1 aquí, imaginario B1 aquí, en el eje imaginario. En la intersección vamos a encontrar el par ordenado que nos representa la primera coordenada, A1 más imaginario B1, que localizado al origen, habíamos dicho, es un vector. Llamémoslo un vector Z1. Para la segunda coordenada necesitamos también un plano complejo, pero estos planos deben ser perpendiculares entre sí. Podemos tomar el mismo eje de los reales y acá tomar un eje de los imaginarios. Bien, ahí representamos A2 en el eje de los reales, B2 en el eje de los imaginarios. Por ejemplo, A2 puede estar por acá y B2 por acá. En la intersección vamos a encontrar el vector complejo A2 más imaginario B2. Localizado al origen será otro vector. Llamemos vector Z2. Ahora lo que debemos hacer es la composición de estos dos vectores. Es decir, trasladar por acá este vector, el vector Z2, y localizarlo al origen. Z1 por acá, ¿no? Este sería el vector complejo que estamos buscando, el vector A. O sea, pero lo que quiero decir, que para poder representar un vector en el campo de los complejos, cada coordenada debe ir sobre un plano complejo y esos planos deben ser además perpendiculares entre sí. Bien, avancemos. Las operaciones con los vectores complejos. La suma. Aprovechemos este vector que ya tenemos acá. La suma o resta de vectores complejos. Suma y aprovechemos de explicar además la resta. Tomemos un vector de n coordenadas y el vector b también tendrá n coordenadas. Llamemos C1 más imaginario D1, C2 más imaginario D2. Para poder sumar dos vectores complejos deben estar definidas en la misma dimensión. Entonces, este segundo vector también tendrá n coordenadas, Cn más imaginario de n. Un vector que pertenece a los complejos en dimensión n. Si queremos sumar estos vectores, A más B. Aquí agarramos la suma usual de números complejos, es decir, pongamos con corchete, sumamos las dos primeras coordenadas. La operación de suma de números complejos es sumar las partes reales, A1 más C1, y sumar las partes imaginarias, B1 más D1. Esa será la primera coordenada. La segunda coordenada, A2 más C2,
más las partes imaginarias B2 más D2. Y así sucesivamente vamos sumando coordenada por coordenada hasta la suma de las enésimas coordenadas, que nos va a dar AN más CN más imaginario BN más DN. Bien, si nos fijamos, es un vector cuyas coordenadas son también números complejos, entonces es un vector que pertenece a los complejos en dimensión n. La suma usual de números complejos. Y si queremos hallar la resta de vectores, a menos b, en vez de sumar sus coordenadas, las restamos, las partes reales, las partes imaginarias, en cada caso, ¿no? Bien, vectores complejos, vamos a ver casi al final de la materia. Esta parte voy a pasar un poquito rápido. Respecto a la suma de vectores, otra operación que hemos visto es el producto de un escalar por un vector. Sea lambda un número real, porque ese lambda también puede ser un número complejo, complica un poquito, pero puede darse ese caso. Tomaremos un número real simplemente y queremos multiplicar al vector A, lambda veces el vector A. Esto es lambda veces el vector de coordenadas A1 más imaginario B1, A2 más imaginario B2, y así sucesivamente hasta AN más imaginario BN. Bien, el producto de un escalar por un vector lo que hace es cambiar el tamaño del vector o tal vez la dirección dependiendo del signo que tenga este escalar. Bueno, en este caso afecta a todas y cada una de sus coordenadas, pero afecta a las partes reales y a las partes imaginarias. Entonces el resultado que vamos a tener lambda veces A1 más imaginario lambda veces B1 como primera coordenada. La segunda coordenada será lambda veces A2 más imaginario lambda veces B2. Y así sucesivamente a todas y cada una de las coordenadas del vector hasta la enésima coordenada. Lambda veces A sub n más imaginario lambda veces B sub n. El resultado sigue siendo un vector en el campo de los complejos en dimensión n. Quiero llegar a una operación de vectores complejos que difiere un poquito de los vectores en el campo de los reales. El producto escalar. Producto escalar de vectores complejos. Vamos a hacer el producto de estos dos vectores. A producto escalar B. Antes de llegar a la interpretación del producto escalar, abriremos un paréntesis para ubicarnos en la operación propiamente del producto escalar. Recordemos que en vectores en Rn, en el campo de los reales, tomemos un vector cualquiera, el vector A, cuyas coordenadas eran A1, A2, sucesivamente hasta A sub n. El tamaño de este vector, vale decir el módulo, lo hemos representado entre doble barrita y no era nada más que la raíz, el valor positivo de la raíz cuadrada del vector A producto escalar el mismo vector A.
Si reemplazamos, y a manera de recordar la operación producto escalar, el vector A tiene estas coordenadas A1, A2, hasta A sub n. Producto escalar, el mismo vector, A1, A2, hasta A sub n. Bien, el producto escalar de vectores no es nada más que una suma del producto de sus coordenadas. Agarramos las dos primeras coordenadas, las multiplicamos algébricamente, A1 por A1, A1 al cuadrado. El producto de las siguientes, más A2 por A2, A2 al cuadrado, y así sucesivamente, hasta llegar al producto de las enésimas coordenadas, AN por AN, AN al cuadrado. De ahí que también se suele decir en forma muy rápida, el tamaño de un vector, el módulo, no es nada más que la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas del vector elevadas al cuadrado. ¿A qué quiero llegar? Si agarramos esta forma de operación, tomaremos un ejemplito de un vector NB2. Lo voy a hacer con otro colorcito para llegar a una conclusión. El vector A, que sea el vector 1 más imaginario 0 y 0 más imaginario 1. Ese vector. Entonces lo podemos representar 1 imaginario. Si hacemos la operación producto escalar, ¿cómo? Si fueran vectores reales, para poder encontrar el tamaño de este vector, lo podemos representar en forma gráfica este vector, ¿no? En forma gráfica, en el eje real y el eje imaginario. 1 en el eje real, 1 en el eje imaginario. En la intersección encontramos el número complejo 1 imaginario, que localizado al origen es un vector, ¿no es cierto? Localizado al origen sería este vector, el número complejo. El tamaño, o bueno, el vector A. Bien, si agarramos de esa manera, como si fueran vectores reales, entonces diríamos, esto sería la raíz cuadrada de A producto escalar A. Reemplazando, el vector A tiene 1 imaginario, producto escalar 1 imaginario.